Bienvenidos a un nuevo capítulo de este bloque magnífico que estamos desarrollando en el mundo que se avecina. Estamos tratando el tema de la nueva evangelización y la comunicación. Y lo estamos haciendo con María Solano. Bienvenida de nuevo, María. Muchas gracias, Albert. Ella es periodista, está de decana y profesora en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, ¿no? y ha trabajado, como ya vimos en el capítulo anterior, en muchísimos medios religiosos, ¿no? y de información religiosa. No los voy a citar, pero son innumerables, ¿no? Tanto en medio escrito como en radio y en los medios audiovisuales. Oye, ¿cómo te decantaste por la información religiosa? Pues en realidad, como lo que pasa conviene, he de decir que me decanté por la información religiosa precisamente gracias a un lugar que no voy a nombrar, en el que la información religiosa se hacía de manera absolutamente torticera, sesgada y mentirosa. Entonces, eso me llevó a darme cuenta de que era muy importante contar la verdad. De hecho, siempre digo que los caminos del Señor son inescrutables porque a mí me viene esta pasión precisamente para pelear contra algo que estaba haciendo justo lo que no se debe hacer, lo cual demuestra que hasta cuando mienten, el Señor sabe hacer uso de esa mentira para traerse almas buenas a su camino. Y creo que la información es muy importante, la información religiosa es muy importante, sobre todo en una sociedad en la que curiosamente estamos un poco descreídos, ¿no? O sea, es una sociedad que está perdiendo esa base sociológica religiosa. Y sin embargo, Albert, el Papa sigue siendo noticia siempre. O sea, siempre. Pero ya no es como los tiempos de Paloma Gómez Borrero, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno. Hay gente que sigue, aparte de nuestro ámbito católico, ¿es relevante ya la información religiosa para un mundo secular? Date cuenta, Albert, que los grandes medios de comunicación siguen teniendo su corresponsal en Vaticano. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que información es todo aquello que interesa a la persona. ¿Y qué más puede interesar a la persona que la búsqueda de un bien mayor? Entonces, incluso, por eso te decía que incluso en una sociedad en la que es verdad que ya no tenemos esa raigambre católica que había en esa España que vivió aquellos años de gloria de Paloma Gómez Borrero, pero incluso en esa España distinta sigue habiendo una necesidad de saber, necesidad de buscar, necesidad de comprender, porque hay una parte de esta sociedad que sigue mirando a Roma cada vez que pasa algo. Al final el hombre busca y nosotros como periodistas lo que hacemos es dar la respuesta y dar la información correcta, porque muchas veces es muy necesario desmitificar, concretar. A veces hay noticias falsas que hemos hablado en el programa anterior, otras veces son sencillamente desinformaciones, imprecisiones, y el que nosotros estemos ahí fraguando una información religiosa adecuada, que no significa que tenga que ser necesariamente una información católica. Estamos hablando, luego hablaremos, como mencionabas al principio, de las cuestiones de la nueva evangelización, ¿no? Pero no siempre tiene que ser para evangelizar, pero basta con dar una información correcta para poder demostrarle a la sociedad y al mundo qué es esto que nos mueve. Y de esos tiempos gloriosos de esa gran periodista que era Paloma Gómez Borrero, que amaba, digamos, al Papa que estuviese en aquel momento, sobre todo a San Juan Pablo II, ¿verdad? Y que por tanto eso lo transmitía en esa información que no era mera información. ¿Cómo ha evolucionado la información religiosa en estos momentos, ¿no? Es decir, ¿se explica simplemente por eso, ¿no? Un viaje del Papa o un acontecimiento, una audiencia, o se aprovecha para catequizar o para de alguna manera profundizar más en el mensaje? Bueno, en periodismo hay que entender una realidad que es muy difícil de transmitir a la sociedad. Gracias a Dios, en periodismo hay tantas opiniones como gustos. Digo esto porque es un punto de partida fundamental para entender lo que voy a explicar a continuación. En muchas ocasiones los que están fuera del ámbito periodístico se quejan de que una mañana compran 5 periódicos distintos y hay 5 portadas que parecen contrapuestas entre sí, ¿no? Y entonces se quejan porque la información debería ser la misma. Y yo siempre explico, eso no es cierto. Gracias a Dios, la información es la misma, pero las visiones de esa información son diferentes. Porque informaciones iguales pasan en algunos lugares, como Corea del Norte, Cuba
o Venezuela. Pero es verdad que un acontecimiento lo explicamos los que hemos participado en un acontecimiento de formas distintas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Nos tienen aquí acogidas las hermanas con muchísimo cariño en su casa, El Hogar de la Madre, ¿verdad? su casa del Hogar de la Madre en Cantabria. Y voy a poner un ejemplo que todo el que haya estado en Cantabria entiende fenomenal. Cantabria tiene unas playas estupendas, vamos a hacer un poco de propaganda, tiene unas playas estupendas y un clima maravilloso porque no hace el calor que en otros sitios. ¿Pero qué pasa en Cantabria? Pues que por la mañana cuando uno va a ir a la playa no sabe qué ponerse, si ponerse chaqueta o no ponerse chaqueta. Esto a mí me ha pasado muchas veces. Nosotros veraneamos en el norte y entonces debato con mi marido si debemos llevar a los niños con chaqueta o sin chaqueta a la playa. Y entonces la respuesta es, hay 22 grados, eso es un hecho. Para mi marido 22 grados es calor, para mí 22 grados es frío, y esa es una opinión. Este punto de partida es muy relevante, porque la grandiosidad de vivir en un Estado libre y democrático de derecho es precisamente que puedan existir medios de comunicación donde las opiniones sean de lo más diversas. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una amplia gama de oportunidades de recibir información de carácter religioso o socio-religioso. Vamos a tener información socio-religiosa en periódicos, radios y televisiones que nada tienen que ver con el ámbito católico y que posiblemente van a hacer una crítica, pero ya he dicho, mi conversión vino a través de una de esas, o sea que quién sabe si la conversión puede venir a través de una de esas, pero a lo mejor es información tremendamente rigurosa y tremendamente bien elaborada, que viene muy bien al conjunto de la sociedad porque comprende cuál es el papel de la Iglesia en el mundo. Tenemos también medios de comunicación muy posicionados catequéticamente. Bueno, pues es que esos medios serán los que sean elegidos por aquellas personas que lo que están buscando es un punto más allá, ¿no? Un punto de formación espiritual. Pero a lo mejor hay otros medios que lo que hacen es, como nos gusta a nosotros decir en la revista Hacer Familia, que Dios esté entre todas las líneas, pero no está escrito en ninguna, para que una persona que no tenga fe o que no conozca su fe también se sienta atraída por ese mensaje o no sienta que no le pertenece. Pues a lo mejor esa es una vía estupenda para ejercer la información religiosa. Cierto es, Albert, no voy a ser tan optimista, que sí ha ocurrido que de la misma manera que se ha producido un fenómeno de espectacularización en toda la información en general, por ejemplo, pensemos en la prensa del corazón, ¿no? Y cómo ha ido cada vez perdiendo calidad y calidad hasta el punto de que ha acabado en buena medida por desaparecer o cambiar los cánones. Eso también nos ha pasado en el periodismo religioso y ha aparecido un cierto espectáculo en el fenómeno del periodismo religioso que persigue mucho la notoriedad, el clic muy rápido, el saber que, bueno, que por lo menos voy a conseguir una audiencia. Ahí tenemos que entonar nuestra mea culpa y hacer una revisión de lo que está pasando, sin lugar a dudas. Porque los medios están discriminando, los medios en general, a esa información religiosa, a los que no son específicamente católicos, claro. ¿Has notado a lo largo de estas décadas no solo un desinterés, sino incluso una discriminación, una marginación? A ver, hay un problema que no es ni de iglesia ni de prensa, es que noticia suele ser mala noticia. Voy a poner un ejemplo en otro ámbito que no es exactamente el de la Iglesia, es el de la familia. En el ámbito de la familia, si nosotros hacemos una investigación de cuántas veces se menciona la palabra familia en los 5 principales periódicos durante un año entero, descubriremos que casi siempre va asociado a violencia doméstica, prácticamente casi el 80% de las informaciones que tengan que ver con ámbito familiar tienen que ver con violencia doméstica, o irá asociado a un problema muy habitual que aparece, es el de los problemas de conciliación, la dificultad para tener hijos y demás, ¿no? Ese es un clásico entre los clásicos, o la dificultad para emanciparse y demás. Al final, la vivienda y demás. Entonces, al final, si nosotros nos quedamos con esa imagen de la familia, es una imagen nefasta. Pero es que es la imagen que tienen. Que los medios de comunicación, por su naturaleza, lo que dan son malas noticias, no buenas noticias. De hecho, en una investigación que hicimos en este sentido, fue muy llamativo comprobar que los que mejor hablaban de la familia eran los famosos, porque a veces los famosos aparecen como muy hogareños, con sus familias muy felices, y eso aportaba un plus a las familias. Pues un poco
poco pasa lo mismo con la Iglesia. Lo mejor de la Iglesia evidentemente pasa en la Iglesia, en ese encuentro con Cristo que nosotros tenemos en cada mañana cuando recibimos la comunión, o en cada rato que estamos en oración ante el sagrario, o sencillamente en una esquina oscura de nuestro dormitorio. Pero parece una buena receta la de mostrar testimonio, ¿no? Es decir, funciona, ¿verdad? Esto de mostrar lo que hace la Iglesia pues en muchísimos países de misión. Creo que antes hemos comentado que somos en España uno de los países, ¿no?, con mayor misioneros en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ser noticia, ¿no? Debería haber muchísimos programas informativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los Siervas del Hogar de la Madre tienen a la hermana Claire, ¿no?, con esa difusión a partir de documentales, cómo cambiar a lo mejor esa información de la época Paloma Gómez Borrero, que era muy institucional, muy oficial del Vaticano, y extenderla precisamente a esa capilaridad, ¿no?, que tiene la Iglesia por todo el mundo a través del servicio. Bueno, es que has tocado un tema que es fundamental. Nosotros estábamos hablando de una parte del periodismo que es la que se acerca a las noticias que produce la Iglesia, y evidentemente las noticias que produce la Iglesia, pues por desgracia, en muchas ocasiones van a ser las negativas. Esto pasa siempre, pues un escándalo, sí. O van a ser, como tú decías, las institucionales, ¿no? Pues el nombramiento de unos cardenales, ¿no?, que el Papa ingresa en el hospital. Estas son noticias per se. Pero la Iglesia debe saber, y ya lo hace con mucho acierto, debe saber cómo enganchar con la información. Y si es capaz de dar elementos noticiosos, entonces conseguirá posicionarse en lugares donde es difícil llegar de otra manera. Hablabas de los misioneros. En cada misionero tenemos un corresponsal, porque si estalla una guerra en Mali, mira, de hecho hace no mucho tiempo la ministra de Defensa, Margarita Robles, justo condecoró a una religiosa en Mali por su labor permanente para ayudar a la población de Mali, que está muy acosada por el terrorismo yihadista. La labor de estos misioneros, por ejemplo, es muy fácil de ver por el común de la sociedad, sean o no religiosos, y de hecho esta imagen de la Iglesia como aportadora a la sociedad es fundamental. Pensamos, por ejemplo, en este mismo programa que se está haciendo, Albert, gracias a tu trabajo y a todo el equipo, y al de todo de las un hermanas, equipo, ¿no? Porque los telespectadores no lo saben, pero detrás de nuestras cámaras hay una comunidad inmensa y maravillosa de religiosas, por cierto, muy jovencitas y muy internacionales, que está haciendo posible este programa, ¿no? Entonces, hay unas labores de la Iglesia que efectivamente esa parte de la labor social consigue enganchar rápidamente al público, porque el público está muy interesado, y es una manera perfecta de dar esa parte positiva de la tarea de la Iglesia. ¿Y qué consejos darías entonces a un joven, una joven que quiere dedicarse, precisamente, ¿no?, es periodista y quiere dedicarse a la información religiosa? Tú, que tienes muchísima experiencia, ¿qué le aconsejarías? ¿Dónde tendría que focalizar primero su interés, su formación, y después en esa expansión, digamos, y transmisión de la fe, en lo que va a desarrollar como vocación? Pues yo creo que lo más importante es no tenerle miedo a la verdad, sea cual sea la verdad. Ir a contar las cosas tal como son garantiza el éxito, porque incluso cuando en ocasiones, como bien sabemos todos, la Iglesia nos admite, porque la Iglesia admite pecadores, ¿no? Entonces es verdad que en la Iglesia se producen errores, por supuestísimo, pero abordar esa información de Iglesia siempre desde la verdad es fundamental. Y luego darnos cuenta de que la información de la Iglesia sobre Iglesia toca muchos corazones, porque en el fondo estamos hablando de la trascendencia de la persona. Entonces, tratar esa información con el respeto enorme que merece. Eso no es un mero comentario, no es una opinión banal, no se trata del escándalo por el escándalo. Realmente hay muchas personas que se pueden acercar a esa trascendencia que están buscando a través de nuestra palabra. Así que yo creo que esos son los dos consejos fundamentales. Y ahora al revés, los que consumimos información religiosa, ¿qué consejo nos darías? Porque parece una tendencia, ¿no?, a buscar efectivamente el escándalo, aquello que resulta, y claro, yo creo que va contaminándonos también, ¿no?, aquel ácido que va a esa información negativa de la Iglesia también contamina. ¿Cómo encontrar
los medios de información religiosa adecuados para ver lo que está pasando, es decir, la verdad, aunque duela en algunas ocasiones, ¿no? Otras no, otras son, hemos dicho, pues, servicios maravillosos, ¿no? Con esa no querernos contaminar, ¿no? Y que por tanto encontremos unos medios no solo rigurosos y serios, ¿no? Que no mientan, sino que traten esa información con delicadeza. ¿Cómo vamos nosotros a buscar esa información religiosa? Pues mira, Albert, en esto que contábamos antes de la necesidad de que haya muchos medios dispares, ¿no? Esa necesidad de que haya muchos medios dispares y que tengamos muchas opiniones plurales y que tengamos muchas visiones de la misma realidad, eso nos enriquece enormemente y enriquece eso que se llama el pensamiento crítico, porque nos hace ver que hay distintas perspectivas, pero es que además es una garantía de éxito, porque el mayor control a la veracidad de un medio es que si miente, el resto de los medios lo pondrán en entredicho, porque el resto de los medios están deseando que a ese medio le vaya mal. Luego, en realidad, cada medio sabemos que si es un medio serio, que si es un medio riguroso, piense o no piense como nosotros, esté de acuerdo su línea editorial o no con la mía, si es riguroso, yo sé que no puede mentir, porque si miente perderá lo más importante que tiene, que es la confianza de su audiencia. Ahora bien, ahí hay que hacer un matiz muy, muy importante que podemos desarrollar, si quieres, en próximos capítulos, porque tendremos que distinguir entre medio y canal. No es lo mismo un medio de comunicación, grande o pequeño, no se trata tanto de... Pon un ejemplo, ¿qué sería un medio de comunicación? Un medio de comunicación es un grupo de una persona, un grupo de personas que no hace falta que sea empresa, porque puede ser una iniciativa pastoral, por ejemplo, una iniciativa apostólica. Lo importante es que tengan el compromiso ético con la verdad. Por eso digo que no podemos confundir medio con canal, porque cuando a veces hablamos de redes sociales entramos en un terreno pantanoso. En redes sociales nos encontramos de todo. Nos encontramos mucha información que procede de medios y entonces es muy rigurosa. Este programa, para poder llegar a un gran público, naturalmente utiliza las redes sociales, porque si no utilizase las redes sociales no llegaría a un gran público. Pero detrás de este programa hay un rigor profesional, hay una garantía, hay un Albert que se ha tomado la molestia de prepararse este programa, hay unas hermanas que han estado trabajando en los guiones de estos programas para ver que realmente los temas que se trataban eran los adecuados, hay una selección adecuada de las personas que pasan por este programa, hay una edición muy cuidada para que el mensaje que llega al público sea el adecuado y con el tono más propicio para esa audiencia a la que va destinado. Ahora bien, esa misma red social que está utilizando un fenómeno como el nuestro, un programa como El Mundo que se avecina, es la misma red social que puede estar utilizando alguien anónimo que se ha erigido a sí mismo como medio de comunicación. Esos son los influencers. No todos. No todos, algunos. Pero tenemos que tener cuidado porque no tenemos garantía ética de todos los fenómenos comunicativos que se producen en redes sociales. Esto me lo guardo porque creo que tenemos otro capítulo, porque le dais mucha importancia, ¿no? Da para un capítulo aparte, sin lugar a dudas. Pues lo vamos a tratar, si te parece. Fenomenal. Y entonces hemos visto un poco el consejo para alguien que se quiera dedicar a la información, un periodista, formación religiosa. También nos has dado alguna orientación importante para los que consumimos esa información, ¿no? Los ciudadanos, las familias, ¿no? Pero también tendríamos que ver cómo los propios medios, ¿no? Aquellos que se dedican a, sin decir nombres, si te parece, ¿no? Pero sí que hay unos rankings, y hay unos rankings de mayores audiencias, ¿no? Y son conocidos si alguien quiere enterarse un poco. Hasta dónde el rigor y hasta dónde el escándalo, ¿no? Produce que la audiencia, por entendernos, ¿no? Esto como las noticias y tal, ¿no? Y ahí caigan un poco la tentación algunos, ¿no? Pues para tener mayor audiencia, sacrificar el rigor y caer en el escándalo. ¿Qué consejo les podrías dar también a los medios, bueno, incluso hay medios de la propia conferencia episcopal, ¿no? a los presentadores, locutores, no sé, ¿qué te parece? Me parece muy complicado. Porque tú has trabajado en muchas. Mucho. Entonces, he trabajado en habrás muchos, visto todo. Y hay una realidad. Sin dar nombres. No, además es que realmente es muy bonito el tema que tocas, Albert, porque yo siempre digo que nuestro objetivo principal, por supuestísimo, es perseguir la verdad, pero el secundario es que nuestros hijos coman al final de mes. O sea, que es verdad que los medios, digo esto a modo de broma, pero es muy serio, los medios necesitan ser viables. Si no son viables, dejan de ser medios. Es así de fácil. Entonces, la mejor
y la más voluntariosa de las iniciativas mediáticas, si no consigue subsistir en el panorama mediático, no ha hecho su labor. Porque si su labor era extenderse y no consigue extenderse, pues hasta ahí hemos llegado. ¿A costa de la verdad? Efectivamente, ahí está el equilibrio que hay que tener. Entonces, a costa de la verdad, nunca. Hay un consejo que doy siempre a mis alumnos, que es un consejo que yo misma me apliqué desde que empecé a trabajar. Entonces, un día me dije, nunca, jamás escribiré algo de lo que se puedan arrepentir mis nietos. Y dije mis nietos porque cuando uno es joven se piensa que siempre va a ser joven, pero cuando uno piensa en que puede llegar a envejecer y que los nietos pueden encontrar, se da cuenta de que cuida más las cosas. Es decir, que por supuestísimo nosotros tenemos que tener unos principios éticos muy claros. Por cierto, a las personas que empiezan les diría que tener unos principios éticos muy claros no va a hacer que se queden sin trabajo, ni muchísimo menos. Curiosamente, un buen jefe, si merece ese calificativo de buen jefe, estará muy de acuerdo con una persona con principios, incluso aunque esos principios no coincidan con los del jefe, porque sabrá que es una persona de fiar, que tiene unos valores muy claros y que cuando vaya a hacer comunicación lo va a hacer con una guía absoluta. Con lo cual, mantenerse firme en nuestros principios, al final nosotros lo único que tenemos es nuestra confianza con nuestro público, con nuestros oyentes, con nuestra audiencia, con nuestros lectores, y es una confianza tremendamente fina. Es muy fácil que se rompa, que perdamos la confianza si caemos en el error de comunicar algo distinto a lo que solemos comunicar. Pero al mismo tiempo, Albert, hay que saberse vender bien. Ya. Hay que hacer las cosas bien. Piensa en este programa que hacen las Hermanas del Hogar de la Madre. Pues esto es una maravilla porque están haciendo un programa de evangelización absolutamente moderno, dinámico, bien presentado, bien organizado. ¿Eso tendrá éxito? Pues sí, porque no es algo de andar por casa que se ha intentado hacer solo con buena voluntad, no, se ha hecho con absoluta profesionalidad y eso funciona muy bien. ¿Y te has encontrado con censura en alguno de tus trabajos profesionales, en algún medio? ¿Qué pasa cuando realmente no se quiere decir ciertas cosas que puedan ser escandalosas, ¿no? Bueno, a ver, cuando esta cuestión es muy importante en comunicación. Lo primero que tiene que saber alguien que trabaja en periodismo es dónde trabaja. Y es muy importante que lo interiorice, porque el medio de comunicación tiene su línea editorial y yo tengo que saber en qué línea editorial estoy y qué puedo decir y qué no puedo decir según la línea editorial de aquel que me paga. Porque yo tengo libertad de expresión como persona, pero el medio de comunicación también tiene libertad de expresión como empresa. Y yo, para quien trabajo, es para el medio. Yo en mi casa puedo decir lo que quiera, pero en el medio tengo que decir lo que el medio espera que diga. ¿Qué es lo que realmente me he encontrado yo? La verdad es que he tenido muchísima suerte y nunca me he encontrado censura. Me he encontrado situaciones incómodas en medios de comunicación cuya línea editorial no concordaba con la mía, pero con mucha franqueza y transparencia le he dicho a mis superiores que prefería no tratar ese tema. Y ellos, como te decía antes, cuando tú hablas con franqueza y desde la honestidad y le dices a alguien que preferirías no tener que tratar este tema o que crees que este tema se podría tratar de otra manera, normalmente el buen profesional siempre atiende a razones. Es cierto que naturalmente a lo largo de la vida del periodista pues se sentirá más cómodo en medios con los que se siente más identificado. Bueno, pues también puede hacer esa labor. Pero tengo algunos amigos que trabajan en medios que están en las antípodas de su fe. Y sin embargo ellos con muchísima valentía siempre dicen: yo prefiero estar aquí porque yo aquí puedo poner siempre el punto de luz que falta en esta redacción. Y consigo dar una imagen de la Iglesia que de otra manera nadie podría aportar. O sea que incluso trabajando en medios que nos pueden parecer antitéticos, podemos estar haciendo una labor de mucho bien. ¿Cuál crees que es la imagen de la Iglesia que está recibiendo los españoles en general que se acercan a esa información religiosa en estos momentos? En estos momentos está tremendamente perturbada por el tema de los escándalos en la Iglesia y es tremendamente doloroso porque realmente es una partecita terrorífica y que por supuesto que hay que perseguir y por la que hay que pedir perdón a todas las personas que se hayan visto involucradas tantas veces como sea necesario y que hay que aplicar la máxima justicia, pero desde luego no es ni mucho menos el todo. Lo que pasa es que
es llamativo. Entonces, ciertamente ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Sin embargo, mencionabas antes, por ejemplo, la labor de los misioneros. En España, la imagen de la Iglesia como garante de la obra social es importantísima. El fenómeno de Cáritas, el fenómeno de los misioneros que mencionabas, las numerosísimas órdenes religiosas y otras realidades de la Iglesia que se ocupan de gente joven, de gente desfavorecida. Esa imagen sigue siendo preponderante, gracias a Dios, en los medios, independientemente del signo de los medios. ¿Y no está un poco desequilibrada? Es decir, que es muy importante, ¿no?, esa labor de servicio y de ONG, ¿no?, que algunos determinan, pero ya hemos oído a veces al propio Papa Francisco diciendo que la Iglesia Católica no es solo una ONG, ¿no? Para ir terminando un poco el bloque, ¿no?, el capítulo, perdón. Claro, y después lo enlazaremos con el siguiente, que es evangelizar, ¿no? No solo dar noticias de los actos oficiales, hemos dicho, pues de la Iglesia, del Vaticano, de una diócesis, no solo explicar, que está muy bien, como has dicho, los testimonios de lo que se hace en esa labor social, sino la de la transmisión de la fe a través de estos medios, ¿no? Lo hablaremos la siguiente semana, pero ¿cuál crees que es el medio, ¿no?, la radio, lo escrito, las redes, que tal vez sea el más adecuado para esa transmisión de la fe? Bueno, yo es que creo que daría igual el canal, dependerá de cada persona. Cuando dices canales, lo que yo he confundido por medio. Claro, porque el canal es la radio. Sí. Después puedo tener todo tipo de radios, porque dentro del canal radio puedo tener radios, emisoras de radio que estén muy cercanas a la Iglesia, muy alejadas. El canal no es tan importante. Lo importante es que aquel mensaje que llegue consiga calar en la audiencia a la que llegue. Y no siempre tiene que ser un mensaje muy profundo, porque a veces la labor de unas religiosas en un campamento de verano puede cambiar la vida de una chiquilla de 20 y tantos años. Es que no lo sabemos. A veces la palabra de un misionero que está en una guerra, en medio de una guerra, porque es capellán o está ejerciendo de capellán con las tropas españolas, puede cambiar la visión de una persona que solo estaba recibiendo información internacional. Entonces, en realidad, yo creo que el Señor sabe más. También hay veces, nosotros tenemos fe, tenemos que dejar al Señor que explore Él cuáles son los caminos más adecuados para llegar a esa audiencia que tiene delante a través de nosotros. María, me ha encantado porque transmites optimismo, transmites vocación, rigurosidad y si te parece, pues la semana que viene seguimos con el tema, pero ya centrándonos más en ese fenómeno que se ha denominado la nueva evangelización. A ver cómo profundizamos en este tema, ¿te parece? Me encanta. Pues muchas venga, gracias. Nos Albert. vemos la semana que viene. Gracias.